Del dicho al hecho hay mucho trecho, reza el refrán. Y este refrán me dará pauta para comentar el tema de hoy. Les doy la bienvenida a la videocolumna Nuestra Realidad Histórica. Me voy a referir en esta ocasión a la organización política que se deriva de la Constitución mexicana. La Constitución del 17 establece que México es una república democrática, federal y representativa. Y esto, quiere decir que al ser una república, pues tendrá un presidente, no un rey, no un monarca, que tendrá ciudadanos, no súbditos, ciudadanos que son sujetos de derechos y de obligaciones, entre ellas el derecho de elegir a sus gobernantes, federal porque supone una unión de entidades que se ligan en un pacto mayor en donde integran esta federación, esta unión, y democrática porque los ciudadanos tienen el derecho, decía, de elegir a sus gobernantes. Y también esta Constitución establece la división de poderes. El poder legislativo, integrado por diputados y senadores, el poder ejecutivo, por presidente, gobernadores, alcaldes, el poder judicial, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales de justicia de los estados, los jueces, magistrados, etc. Y del dicho al hecho hay mucho trecho, de la letra a la realidad ha habido un camino que no hemos podido empalmar, que no hemos podido empatar, que todavía nos sale debiendo mucho la práctica política en este país con respecto a lo que establece la Constitución. Después del periodo revolucionario, lo que fue los gobiernos posrevolucionarios, pues convirtieron a la presidencia, como decía Enrique Krause, en una presidencia imperial. Los presidentes empezaron a tener un poder tal que actuaban como verdaderos reyes por 6 años. Y luego, el poder legislativo obedecía prácticamente a los mandatos del Ejecutivo y del mismo modo el judicial estaba supeditado a él. Digamos que la gran lucha de los últimos años del siglo XX fue por recuperar a través de la vía electoral el derecho del pueblo a elegir a los gobernantes, por lograr la alternancia, por lograr una auténtica separación de poderes, por acotar las atribuciones extraconstitucionales de los presidentes, por ampliar los espacios de la libertad de organización, de expresión, de manifestación de la sociedad. Y la realidad nos ha hecho ver lo difícil que es realmente esto. Tuvimos una alternancia en el año 2000, pero no tuvimos una verdadera transformación de la vida política del país. Muchos de los vicios del pasado se siguieron repitiendo, se siguen repitiendo, y vemos que, por ejemplo, un postulado como el sufragio efectivo de Madero, que ya planteaba Madero desde 1910, todavía está muy lejos, que siguen existiendo muchas formas de manipulación del voto, de compra del voto, de compra de conciencias, de fraudes electorales descarados en algún momento dado. Y esto no quiere decir que no se haya avanzado en cierta forma, pero se avanza en un sentido y se retrocede en otro. Muy difícil, realmente ha sido muy difícil para la historia de este país hacer que lo que está en la letra de la Constitución sea una verdadera práctica política en los hechos. Entonces, realmente todavía hay derechos que en otros países existen para los ciudadanos y que aquí no los hemos podido hacer realidad, como la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, en donde los ciudadanos podamos dar nuestra opinión sobre asuntos fundamentales que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio de la Constitución misma. Si no tenemos estas posibilidades, entonces estamos realmente muy coartados en nuestros derechos como ciudadanos.
Y muchas autoridades siguen viendo a los ciudadanos como súbditos, que están para servirlos, cuando en realidad ellos son los que están para servir a los ciudadanos. Y bueno, yo quisiera dejar hasta aquí la reflexión, insistiendo pues en que todavía nos falta mucho para hacer realidad estos preceptos constitucionales de organización política. Y por eso digo que del dicho al hecho, lamentablemente, hay mucho trecho.